Vamos a Romanos capítulo 9. Hoy vamos a estar exponiendo desde el verso 19 al verso 24. Pero siempre es mejor tener un mejor contexto. Así que vamos a leer hasta el verso 29. Porque mucho de lo que se está diciendo aquí va hasta el verso 29. Dice así la palabra del Señor, Romanos capítulo 9, verso 19 en adelante. Pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles? Como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. También Isaías clama tocante a Israel. Si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser, y a Gomorra seríamos semejantes. Como anuncié previamente, vamos a estar analizando desde el verso 19 y hasta el verso 24. Fundamentalmente porque del verso 25 hasta el 29 es esa explicación de por qué Pablo afirma que Dios ha llamado, esto es a nosotros los creyentes, y por qué no son solamente estos judíos, sino también gentiles. Y tenemos las profecías tocante a esos profetas. Así que vamos a estar analizando hasta el verso 24. La creencia judía en tiempos de Pablo era opuesta no solamente a la verdad del Evangelio, sino también a esa misma ley que los judíos decían conocer. Si usted recuerda el capítulo 2 de Romanos, habla de aquellos conocedores de la ley que tenían jactancia de ser incluso aquellos iluminados, maestros de la ley, doctores, pero que con infracción de la misma ley que decían conocer, deshonraban a Dios. Así que estos judíos o en la religión judía en general, no solamente había esta oposición al Evangelio, sino que no eran congruentes con la misma ley que decían conocer. A lo largo de la carta, Pablo confronta muchas de estas enseñanzas que estaban distorsionadas. Habla, por ejemplo, de la salvación que es por medio de la fe y no por obras, como afirmaban los que querían justificarse en lo que hacían. Habla de la justificación que es en Cristo y no en la obediencia de la ley para la propia justificación. Entonces tenemos estas enseñanzas encontradas. Habla, por ejemplo, de una descendencia espiritual que es por la fe, y esto es tanto para judíos como para gentiles, y no de una significancia espiritual en ser descendientes del linaje de Abraham, una descendencia carnal. Allí, para los propósitos redentores de Dios, no había significancia alguna.
Bueno, aquí en el capítulo 9, Pablo confronta una de estas enseñanzas distorsionadas. La creencia de que por ser un descendiente de Abraham, uno ya estaba justificado delante de Dios. Y por eso Pablo también se lamenta por sus hermanos israelitas. Tuvieron todas las promesas del Señor, tuvieron todas esas bendiciones únicas como nación, y sin embargo no estaban en Cristo, no estaban en su amor, no eran salvos. A los judíos en general, por lo que se puede ver en este capítulo 9, les resultaba extraña la idea de que un israelita de sangre, un descendiente de Abraham, no sea un hijo de Dios. Digamos, esto le rompía la cabeza. Y si esto ya les causaba un problema, más problemático en su manera de pensar era aceptar que un gentil, es decir, un no judío, personas inferiores a la vista de muchos, estos pudiesen ser hijos de Dios. Esto era aún más chocante. Como sea, ese sistema de creencias les hacía suponer a ellos que en su propia justicia, es decir, obedeciendo ellos la ley, y ellos creían que la obedecían muy bien, estaban súper bien con Dios, estaban bien con Dios. Algunos, de manera más extrema, suponían que en todo caso era Dios quien les debía favores, por estar cumpliendo también la ley. Pero lejos de todas estas suposiciones basadas en estas creencias, ellos, como afirma Romanos capítulo 2, junto con todos los hombres, también estaban endurecidos y no reconocían su necesidad de arrepentimiento. Usted recuerde lo que dice Romanos capítulo 2, verso 5. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Y esto era tan válido para los gentiles como para los judíos. Bueno, hoy sucede algo similar. Nuestra realidad espiritual, según lo concebimos, hasta podríamos decir dentro del pueblo evangélico, también está en cierta medida distorsionada. Muchos son los que saben algo de Dios y no ven necesidad de arrepentimiento. Muchos son. Me llamó la atención un autor, Jaime Herrera, cuando en su libro sobre consejería, él está analizando cómo ese pensamiento, cómo esa idea distorsionada se ha infiltrado incluso en el pueblo evangélico. Y analizando sobre la psicología, él dice sobre la psicoterapia lo siguiente, les voy a leer, es muy interesante lo que dice. Su visión de mundo de la psicoterapia ubica en el centro al ser humano y no a Dios. Para el humanismo, lo principal es la dignidad del hombre y no la gloria de Dios. Para la mayoría de estos sistemas, el hombre es esencialmente bueno y él puede encontrar su propia verdad y resolver sus problemas. En cambio, la cosmovisión bíblica afirma que el hombre es pecador y necesita de Dios. Muchos pecados son llamados sencillamente enfermedades o resultados del contexto donde viven. De esta manera se quita la responsabilidad del hombre ante las conductas pecaminosas, porque son enfermos. John MacArthur, en cuanto a este mismo asunto, dice lo siguiente, y le cito: al pecado se lo llama enfermedad. Por eso la gente piensa
que lo que necesita es terapia y no arrepentimiento. Al pecado común se le llama conducta activa o compulsiva. Permítame más citas. John Butler dice lo siguiente. Señala como el gran mal del siglo XXI lo siguiente. El problema es que ya no tenemos pecadores. Tenemos víctimas. Tenemos hijos adultos de alcohólicos. Tenemos codependientes, pero no tenemos pecadores. Y si no tenemos pecadores, no necesitamos la salvación. En vez de esto necesitamos recuperación. Termino con esto de Jaime Herrera. Dice esto. Los ejemplos son muchos. Acá podemos estar diciendo ejemplos de cómo esto implica y afecta. Un hombre adultera y es porque es parte de la crisis de los 40. No porque es adúltero. Otro se emborracha, pero no tiene la culpa a él, sino la enfermedad de alcoholismo que le está padeciendo. Otro roba y dice ser cleptómano, no ladrón. Otro tiene un problema y es culpa de los padres que no lo educaron bien. No porque la necedad está ligada al muchacho. Todas formas de evitar la responsabilidad. Tal como hicieron Adán y Eva en su momento, en la caída, echando la culpa a otro. Una forma extrema en la que los seres humanos penosamente llegamos, de echar la culpa a otro, no hacernos responsables, es culpar a Dios de nuestra condición pecaminosa. Y culpando a Dios, se culpa su proceder para castigar el pecado. Mire por favor conmigo cómo comienza este versículo 19 de Romanos capítulo 9. Pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? ¿Por qué Dios echa la culpa? ¿Qué derecho tiene Dios de hacer esto? ¿No ve aquí el hombre como si fuera una víctima de Dios? De hecho, es un contraste. Es un contraste a lo que Pablo acabó de decir en el verso 18. Este pero es de nuevo una objeción a ese versículo 18 que dice, de manera que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Entonces, la pregunta de muchos es, si Dios al fin y al cabo endurece a quien quiere, entonces ¿por qué echa la culpa? ¿Qué derecho tiene Dios de hacer eso? ¿Acaso no somos una víctima de la voluntad de Dios que no puede ser resistida? Ese es el argumento. Esa es la objeción aquí. ¿Cuál es el razonamiento de esta objeción del verso 19? Si Dios endurece a quien quiere y salva a quien quiere, ¿cómo puede culpar de pecado a esa persona a quien Él ha endurecido? Y más concretamente a Faraón. ¿Cómo Dios puede culpar y juzgar a Faraón? ¿Acaso no es una víctima de Dios alguien a quien Él ha endurecido? Bueno, parece que este es un razonamiento legítimo. Hasta uno diría piadoso. Porque recordemos, por ejemplo, me puede acompañar con su Biblia en 2 de Crónicas, capítulo 20, verso 6. En efecto, lo que la misma Biblia afirma es que nadie puede resistir a la voluntad de Dios. Nadie lo puede. ¿Quién puede resistir la voluntad de Dios? 2 de Crónicas, capítulo 20, verso 6. Solamente observe las declaraciones que Dios hace y piense en esta objeción.
Y dijo: Jehová Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? Sí, ese es Dios. ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Sí, ese es Dios. No hay quien pueda resistirle. Y sin lugar a dudas, a quien quiere endurecer, lo endurece. Entonces pensemos, parece que es legítima la objeción. Parece que lo es. Nada escapa, sin lugar a dudas, de la voluntad de Dios, absolutamente nada. Pero eso no quita, y esta es, digamos, la clave del asunto, como pasó con Faraón. Eso no quita que el hombre sea responsable de lo que hace. No hay tal cosa en la Biblia que el hombre no es responsable del mal que hace. No lo es. Y ambas verdades de Dios obrando según como le place y llevando a cabo perfectamente sus propósitos con tal fuerza y poder sin que nadie jamás pueda nunca resistirle. Paralelo a esto, también es cierto que el hombre actuando mal es responsable de lo que hace. Hay un hermoso ejemplo, usted recordará en Marcos capítulo 14, vaya conmigo ahora a los evangelios. Cuando llega ese momento, capítulo 14, verso 17, en la última cena, cuando están todos los discípulos reunidos, los 12, alrededor de la mesa, y Cristo se propone a compartir con ellos esa última Pascua. Miren lo que sucede aquí. Y cuando llegó la noche, vino él con los 12. Y cuando se sentaron a la mesa, mientras comían, dijo Jesús: de cierto os digo que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. Y deténgase y piense en esto: me va a entregar. Un asunto que no escapaba de la providencia y soberanía de Dios iba a ocurrir, todavía no ocurrió, pero indefectiblemente iba a ocurrir. Entonces ellos comenzaron a entristecerse y a decirle uno por uno: ¿seré yo? Y el otro: ¿seré yo? Él respondiendo les dijo: es uno de los 12, el que moja conmigo en el plato. Todos sucesos orquestados por Dios que se están desencadenando. Verso 21. A la verdad, el Hijo del Hombre va según está escrito de él. Esto es irremediable. Va a pasar. Más. Nótese más. Pero, contraste. Más. Ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Ay de ese. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. ¿Por qué? ¿Acaso no todo estaba aconteciendo según el plan de Dios? Sí, que iba a acontecer. Pero ay de ese, que hizo lo que hizo, porque su maldad es suya. Por todo esto, lo que Romanos nos enseña en estos versos es que es injusto que el hombre se victimice porque Dios elige soberanamente. Es una injusticia de tamaño mayúsculo. Esta porción, como haciendo contraste con los versos anteriores, que están afirmando que Dios es justo, Él es justo por hacer lo que hace. Si hay alguien injusto, ese es el hombre que piensa que puede ser víctima de Dios. Verso 20, mire conmigo. Más antes, si piensas tú, hombre, que Dios es injusto al inculpar, más antes, oh hombre. Aquí las palabras no están puestas al azar. Oh hombre, ¿quién eres tú?
¿Quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Quién eres? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Pablo señala que de manera contundente este asunto de la salvación, de Dios eligiendo, teniendo misericordia de quien quiere, endureciendo a quien quiere, no comienza en el hombre. No es un asunto antropocéntrico. El hombre no está en el centro de todo esto. La finalidad de Dios obrando e incluso Dios salvando no tiene como fin el hombre. La finalidad es Dios. Y antes siquiera uno pudiese ponerse a pensar en que será Dios culpable por haber elegido a alguno, Pablo sencillamente comienza diciendo, más antes, tened cuidado, más antes. Pongamos las cosas en orden, dice Pablo. Comencemos por lo primero, porque hay algo que no estás poniendo en primer lugar. Sin duda, detrás de ese razonamiento hay una persona centrada en sí mismo, un humanismo. Pone en primer lugar a Dios. Más antes, dice Pablo. ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú con respecto a Dios? Es decir, la consideración en cuanto a la reprobación no debe estar centrada en el hombre. Me encanta como comenta John Stott de este pasaje. Hay que dejar que Dios sea Dios. Y le explico en un momento esta frase. Hay que dejar que Dios sea Dios. No es el hombre quien debe comenzar cuestionando a Dios. Más antes. Pongamos las cosas como debe ser. Note cómo Pablo comienza. Oh hombre. Detrás de esta frase hay una alusión a personas que están subestimando la profundidad de su propia pecaminosidad. ¿Cómo sabemos esto? No es la primera vez que Pablo utiliza esta frase. Oh hombre, no es la primera vez. En el contexto en el cual Pablo utiliza la misma frase en Romanos, vaya conmigo a capítulo 2, verso 1, usted puede apreciar el contexto de cómo Pablo lo utiliza. Mire lo que dice Pablo, capítulo 2, verso 1. Por lo cual eres inexcusable, dice. Oh hombre, quien quiera seas tú que juzgas. Pues en lo que juzgas a otros, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Aquí tenemos una persona en tal grado de altivez, subestimando a tal punto su pecaminosidad, que abraza y se enamora de su propia justicia. Oh hombre, el mismo oh hombre que cuestiona a Dios. Mire lo que dice verso 3 del capítulo 2. De nuevo, oh hombre, y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen, y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. Tanto abrazas tu justicia que piensas que mereces el galardón de Dios cuando realmente te espera juicio. Personas que creen estar en condiciones de juzgar. Ya es descabellado a otros, ni que decir a Dios, de juzgar a Dios. Aquí detrás de esta objeción no hay simplemente una persona que está tratando de entender humildemente a Dios, de cómo Él soberanamente va actuando y en sus limitaciones humanas, cómo funciona esto. Detrás de esta pregunta hay un espíritu de rebeldía, sin lugar a dudas. Este hombre no está preguntando para aprender, él está altercando con Dios. ¿Por qué altercas con Dios? Como diríamos nosotros, esta es una persona que le está haciendo la contra a Dios. Por cierto, una característica, a modo de paréntesis, una característica singular de una persona contenciosa es esa forma que tiene de agarrar ciertas verdades que le conviene y que solamente le justifica y omite un montón de otras. Es como lo está haciendo esta persona.
Este hombre que solamente está observando la voluntad irresistible de Dios y para justificarse en su condición solamente enfatiza, bueno, si Dios hace lo que quiere, ¿qué puedo hacer yo? No, mirar todo lo que dice las Escrituras, todo lo que enseña la Biblia. Es injusto que el hombre se victimice. Y la razón por la cual es injusto que los hombres se victimicen delante de Dios es porque el hombre injusto no tiene derecho de contradecir a Dios que es justo. ¿Quién eres tú? Pregunta Pablo, pero sin lugar a dudas inspirado por el Espíritu. Así que podemos afirmar, ¿quién eres tú? Dice Dios. ¿Quién eres tú? Aquí la pregunta no es, ¿de dónde venís? ¿Cuál es tu etnia? ¿Cuál es el color de tus ojos? ¿Cuántos pesos tienes? ¿Cuál es el color de tu cabello? ¿Cuál es tu familia? ¿Cuáles son tus fortalezas? ¿Cuáles son tus virtudes? Esa no es la pregunta. Cuando las Escrituras dicen, ¿quién eres tú? Es para reflexionar quién eres tú con respecto a Dios, con respecto a Dios, con respecto a Él. ¿Quién eres tú con respecto a Él? Es el hombre aquí quien está cuestionando a Dios. Así que, ¿quién eres tú con respecto a Dios? La Biblia habla mucho del ser humano, mucho de su condición. Pero es interesante, si nosotros examinamos, como ocurre en este verso, ver esas declaraciones bíblicas, esos pasajes bíblicos, que hablan cuando Dios y el hombre están juntos, como en este caso. ¿Quién eres tú, hombre, para que alterques con Dios? Está Dios y el hombre juntos en un mismo verso. Y eso sucede en Romanos. Sucede muchas veces. Miren lo que dice capítulo 3, verso 4. El hombre y Dios juntos. Y podemos aprender quién es Dios y quién es el hombre. De ninguna manera, dice Pablo, antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. ¿Quién eres tú, hombre? Tú eres mentiroso. Tú no eres veraz como Dios sí lo es. Dios es veraz. Tú eres mentiroso. A propósito, esto solamente les leo. Salmo 62, 9. Habla de que Dios es confiable. Nosotros no somos confiables. Por cierto, vanidad son los hijos de los hombres, mentira los hijos de varón. Pesándolos a todos igualmente en balanza, serán menos que nada. ¿Quién eres tú con respecto a Dios? Verso 5 del capítulo 3 de Romanos. Siguiente versículo. Y si nuestra injusticia, la nuestra, hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da el castigo? Hablo como hombre, dice Pablo. ¿Quién eres tú? Tú eres injusto. Dios es justo. Me encanta, y en esta me acompaña, Salmo 50, verso 16. Tratar de culpar a Dios, en un sentido, es tratar de igualar a Dios a nosotros. Ponerle a Dios en igualdad de condiciones. A Él justo, nosotros injustos. Él veraz, nosotros mentirosos. Él confiable, nosotros no confiables. El santo, incluso nosotros los creyentes llamados a ser santos, porque no lo somos, estamos llamados a. En todo caso fuimos santificados por Él. Salmo 50, 16. Pero al malo dijo Dios: ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes? ¿Y qué tomar mi pacto en tu boca? Pues tú aborreces la corrección y echas a tu espalda mis palabras.
Si veías al ladrón, tú corrías con él. Y con los adúlteros era tu parte. Tu boca metías en el mal y tu lengua componía engaño. Tomabas asiento y hablabas contra tu hermano. Contra el hijo de tu madre ponías infamia. Estas cosas hiciste y yo he callado. Pensabas que de cierto sería yo como tú. ¿Qué pensamos de Dios? Pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. ¿Quién eres tú, oh hombre? ¿Quién eres? Dios afirma, Él no es como nosotros. Él no lo es. Él aborrece lo que todos nosotros de repente amamos y con lo que luchamos. Entended ahora esto, los que olvidáis de Dios. No sea que os despedace y no haya quien os libre. Note que aquí tenemos esta persona elevada de jactancia, amparada en su propia justicia, y luego el texto dice que está altercando con Dios. ¿Quién eres tú sabiendo quién eres? Para que hagas lo que hagas con Dios, para que alterques con Él. Y hay una interesante relación entre alguien que es altivo y alguien que es contencioso. Y eso nos lo dice Proverbios, yo les leo. Proverbios capítulo 28, verso 25. El altivo de ánimos suscita contiendas. El altivo de ánimos es el que suscita contiendas. Sin lugar a dudas, alguien que está altercando con Dios es alguien que tiene una visión demasiado exaltada de sí mismo y que es impropia. Alguien que subestima su condición pecaminosa. Por eso alterca con Dios. Y si es injusto que el hombre se victimice, porque Él es injusto y Dios es injusto, Dios tiene todo el derecho de actuar como quiere con el hombre que es injusto. Y aquí usted puede apreciar en la segunda parte del verso 20 el derecho del alfarero. Si este es el hombre, si este es Dios, por supuesto Dios tiene el derecho de actuar como quiere. El hombre es injusto. Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Y esta pregunta tiene que ver con el versículo 18, cuando Dios dice que Él tiene misericordia de quien quiere y endurece a quien quiere. ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro? Note por favor que el barro aquí es el hombre. Para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra. Es llamativo el uso que Pablo hace al barro. Bueno, todo el tiempo en este capítulo 9 Pablo está haciendo conexiones al Antiguo Testamento. Cuando Pablo aquí habla de manera figurada del hombre como barro, también el Antiguo Testamento lo hace. Bien Pablo puede estar tomando de Isaías, bien puede estar tomando de Jeremías. Acompáñenme por favor, vamos a estar haciendo unas lecturas inextensas. Isaías capítulo 64, verso 5. Vamos a hacer algunas lecturas, tal vez les resulte un poco largas. Pero hay un asunto con respecto a Romanos capítulo 9, verso 21. Y es que frecuentemente los vasos para honra y los vasos para deshonra se han interpretado muy mal. Así que corresponde, dado que estamos en el texto, que seamos minuciosos en tratar de entender qué es lo que Pablo está queriendo comunicar. Algunos malinterpretan a propósito este versículo 21 para negar la elección de Dios para salvar. Porque supuestamente si Dios tal cosa hace, eso significa que Él es capaz de crear seres pecaminosos. Y tiene que ver con los vasos para honra y vasos para deshonra. Ahora, dejemos que la Biblia hable.
Isaías 64:5. Mire, por favor. Saliste al encuentro del que con alegría hacía justicia, de los que se acordaban de ti en tus caminos. He aquí, tú te enojaste porque pecamos. En los pecados hemos perseverado por largo tiempo. Este es el pueblo que está reconociendo. ¿Podremos acaso ser salvos? Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Nadie hay que invoque tu nombre, que se despierte para apoyarse en ti. Por lo cual, escondiste de nosotros tu rostro y nos dejaste marchitar en poder de nuestras maldades. Ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú el que nos formaste. Así que obra de tus manos somos todos nosotros. No te enojes sobremanera, Jehová, ni tengas perpetua memoria de la iniquidad. He aquí, mira ahora, pueblo tuyo somos todos nosotros. Claramente, según Isaías, que Dios haya formado a la nación de Israel y sean claramente pueblos suyos, y podamos decir nosotros, extrapolar esta verdad, somos nosotros criaturas suyas, sin lugar a dudas. Pero eso no quita que el hombre sea responsable de sus pecados. Sin lugar a dudas, Dios había formado a Israel. Pero el texto enfatiza que los que pecan son ellos. Te enojaste porque pecamos. Nosotros pecamos. En los pecados hemos perseverado. Nosotros perseveramos en los pecados. Nuestras maldades, afirma el profeta. Las nuestras, Dios. Tú nos formaste, pero las maldades son nuestras. Nosotros hemos caminado en maldad. Y si Él escondió su rostro del pueblo, fue para dejarlos en su pecado. Jeremías capítulo 18, verso 1. Pablo también podría estar tomando de Jeremías este uso de manera figurada del hombre como barro. Y hay un asunto que se va a repetir, no solamente en Isaías, en Jeremías, sino también cuando Pablo utiliza la figura. Palabra de Jehová vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová: he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. En un instante hablaré contra pueblos y contra reinos para arrancar y derribar y destruir. Pero si esos pueblos se convierten de su maldad contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. Y en un instante hablaré de la gente y del reino para edificar y plantar. Pero si hiciere lo malo delante de mis ojos, no oyendo mi voz, me arrepentiré del bien que había determinado hacerles. Ahora pues, habla luego a todo hombre de Judá y a los moradores de Jerusalén, diciendo: así ha dicho Jehová, he aquí yo dispongo mal contra vosotros y trazo contra vosotros designios, conviértase ahora cada uno de su mal camino y mejore sus caminos
y sus obras. Ahora mire lo que el pueblo responde. Verso 12. Y dijeron, es en vano, porque en pos de nuestros ídolos iremos y haremos cada uno el pensamiento de nuestro malvado corazón. ¿Vio el contexto? ¿Vio el contexto del hombre como barro, de la nación de Israel como barro en la mano del alfarero, para decir que Dios tiene todo el derecho de juzgar? ¿Por qué? Porque son malos, porque son injustos, porque son mentirosos, porque cada uno hace según el pensamiento malvado de su corazón. Y ese es el hombre que alterca con Dios. Eres injusto, Dios, que das el castigo. Pero ¿y vos quién sos? Oh hombre, tú eres mentiroso. Tú corres hacia el mal. El énfasis de Pablo en este párrafo es que así como el alfarero tiene derecho a modelar su arcilla para hacer vasijas según los propósitos que él quiere, también Dios tiene el derecho de ocuparse de la humanidad caída, ya siendo que él elija desplegar su ira o tener misericordia. Y eso es lo que acabamos de ver en los versos 10 al 18. Algunos malinterpretan Romanos y quieren ver a Dios aquí como creador, cuando toda la objeción aquí es en un plano moral. Lo que se le cuestiona a Dios es por qué Él inculpa. Y la respuesta que Pablo hace con las preguntas tiene que ver con la moral. Mire lo que dice Hodge, me encanta. Es Dios como gobernador moral y no como creador a quien se tiene en vista. En ninguna parte se sugiere que Dios tiene derecho a crear seres pecaminosos con el fin de destruirlos, sino más bien que tiene derecho a ocuparse de los seres pecaminosos según su buena voluntad, ya sea para perdonarlos o para castigarlos. Por eso era importante esa lectura que hicimos en Isaías y en Jeremías. La cuestión en común que claramente hay entre el uso que hace el Antiguo Testamento del hombre de manera figurada como un barro y el Nuevo Testamento cuando Pablo lo utiliza es que él es injusto y no tiene nada que reclamar a Dios. Ahora, todos nosotros nos vamos a estar preguntando en este mismo momento, ¿y qué quiere decir entonces vasos para honra y vasos para deshonra? ¿Qué quiere decir? Bueno, en este texto se pierde de vista muy rápidamente que todo tiene que ver con el estado inicial del vaso. Es decir, los vasos de ira, los vasos para honra y los vasos para deshonra son la misma masa. Y el texto lo afirma, de la misma masa. La única diferencia entre ambos vasos es lo que el alfarero ha hecho, pero son lo mismo. Lo que el alfarero determine hacer con la masa es un asunto suyo, de él. Ciertamente, y como comenta un comentarista, el alfarero es libre de hacer de la misma masa una vasija ornamental, de adorno, o una para uso doméstico. Es la misma masa. Asimismo, todos los hombres son pecadores. Pablo ya lo dijo. Hemos acusado a todos, judíos y gentiles. Todos son pecadores, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todos, sin excepción. La misma masa.
Dios puede determinar con el pecador hacer lo que Él quiere. Es un asunto suyo. Y si Dios, que es justo, decide castigar al injusto, ¿por qué reclamarle a Dios que haga tal cosa? ¿Quiénes somos? Alabemos su misericordia, porque Él ha elegido perdonar. Él ha elegido extender misericordia. Tanto el juicio de Dios como su misericordia, no perdamos de vista que debe ser para su gloria. Es el alfarero el que tiene potestad, no los vasos para elegir. El hecho de que el alfarero tenga potestad es lo que exalta el texto. No que el derecho lo tenga el hombre para ser salvo. Eso no es lo que se exalta en el texto. Dios tiene derecho a exhibir su poder y justicia castigando a la humanidad caída. Es injusto que el hombre se victimice. Y la tercera razón es porque Él tiene todo el derecho de exhibir su poder y justicia para castigar. Verso 22, mire por favor conmigo. Y que si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. Me encanta cómo lo traduce la Biblia de las Américas. Les leo, es casi similar, pero hay una pequeña diferencia al inicio. Y que si Dios, aunque dispuesto a demostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia a los vasos de ira preparados para destrucción. De nuevo, estamos en la misma tentación de ver a Dios como si fuera un ser que ha creado muchas personas para solamente ser combustible para el infierno. Eso es lo que muchos entienden por los vasos de ira preparados para destrucción. Muy pronto, como en el verso anterior, la atención se desvía para querer interpretar o por querer interpretar quiénes son estos vasos de ira y se pierde todo el énfasis con respecto a Dios. Que Él soporta, ese es el punto, Él soporta. Pero el inevitable victimismo humano omite la tremenda verdad de que Dios está soportando pecadores para ponerse a pensar quiénes serán los vasos de ira preparados para destrucción. Dios soporta, eso es lo primero. Dios soporta. Aquí todo gira en torno al hecho de que Dios soporta. ¿Y qué si Dios soportó y lo hizo para mostrar su ira y su poder? ¿Y qué si Dios soportó? No con paciencia, con mucha paciencia. ¿Y qué si Dios soportó a los vasos de ira? ¿Y qué si Él soportó? Antes de entender por qué Dios soporta, ¿y qué quiere decir esto? Sin lugar a dudas, es necesario que teniendo esto presente nosotros entendamos quiénes son los vasos de ira. Bueno, aquí en Romanos la palabra ira significa castigo. Romanos 3:5, lo acabamos de leer. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da el castigo? Ahí está la misma palabra. La misma palabra que se traduce aquí por castigo quiere decir ira. O se traduce por ira. El mismo término, ya solamente pensando en el mismo término, los vasos de ira, los vasos de castigo, ya esa frase está implicando de que hay culpabilidad en esos vasos. Por eso se castigan. Y según todo lo que hemos visto en Romanos, si Dios castiga, castiga la injusticia de los hombres. Aquellos que serán destruidos, sin duda, son culpables. Implica el término. Mire lo que dice en Números capítulo 14, les leo. Jehová, tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable.
Por eso castiga. Por eso son vasos de ira para destrucción. Porque son culpables. Y Dios no va a tener por inocente al culpable. Sin lugar a dudas es entendible que nosotros nos preguntemos, bueno, ¿cómo es esto de que estos vasos de ira, porque falta otra palabra que está complicando aquí el asunto, fueron preparados para destrucción? Porque todo parece indicar que si alguien los preparó, ese tuvo que haber sido Dios. Y el asunto del por qué se entiende de esta manera tiene que ver con la frase que es similar que aparece en el verso siguiente. Cuando se habla de los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria. Entonces, como las frases guardan cierta similitud, y la segunda ocasión se enfatiza que Dios preparó los vasos de misericordia de antemano, entonces quien preparó los vasos de ira tiene que ser Dios. Ahora, eso es apresurarse un poco, porque las declaraciones no son exactamente iguales. Noten, por favor, algunas pequeñas diferencias que dicen mucho. La Biblia no dice que Él preparó de antemano los vasos de ira. No dice. Simplemente dice los vasos de ira preparados para destrucción. No dice. Y Pablo sabía cómo escribir que Dios preparó los vasos de ira, pero no lo hizo. No lo hizo. Simplemente dice los vasos preparados. Hay un detalle gramatical que es sumamente relevante en este asunto y tiene que ver con la voz pasiva. En el griego, los verbos tienen voces que indica cuando el sujeto hace la acción o cuando el sujeto recibe la acción. En español, nosotros los entendemos con ciertas oraciones. Jaimito pateó la pelota. Eso está en voz activa. ¿Por qué? Y porque el sujeto hace la acción, patea la pelota. Roberto fue pateado por Jaimito. Eso estaría en voz pasiva. Porque Roberto recibe la acción, él es el sujeto, pero recibe la acción ya no me acuerdo la otra persona, pero es irrelevante, porque es un ejemplo. El primer vasos preparados para ira, está en voz pasiva. El segundo está en voz activa. Indica claramente que Dios activamente hizo algo, pero la primera vez no ocurre así. ¿Qué nos quiere indicar todo esto? La voz pasiva indica que Dios no pudo haber sido quien preparó los vasos. Porque si vamos unas frases más para atrás, el sujeto que activamente hace algo es Dios. Dios soportó a los vasos preparados. Cuando si se quisiera comunicar que Dios también preparó los vasos, sin lugar a dudas, el texto diría, Dios soportó los vasos que Él preparó. El texto nunca dice quién es el sujeto, nunca. Simplemente afirma que hay vasos preparados, a los cuales, sin lugar a dudas, Dios activamente hace algo, los soporta. Si nosotros pensamos en el contexto y tomamos la referencia de Faraón, con precisión podemos decir que es a causa del endurecimiento propio del corazón humano que Dios de manera judicial lo termina dejándolo en su endurecimiento para así poder juzgar al hombre caído. Usted solamente recuerde lo que Faraón hizo. Dios dijo que iba a endurecer su corazón. Le adelantó a Moisés antes de las 10 plagas. Yo voy a endurecer su Faraón. Y finalmente, cuando empiezan a ocurrir tras plagas, Dios está advirtiendo a Moisés que todavía Faraón no iba a dejar
salir a su pueblo porque él estaba endureciendo su corazón. A la par que la Biblia afirma que Dios estaba endureciendo el corazón de Faraón, también la Biblia afirma que Faraón endurecía su propio corazón. Pero mucho antes de las 10 plagas, Faraón ya estaba endureciendo su corazón. Ya lo estaba haciendo. Claramente estos vasos de iras se prepararon solitos. Yo recuerdo cuando mi mamá, éramos chicos, ella llevaba de manera, no digo con una libreta, pero como de memoria. Cuando salíamos, claro, no nos castigaba en público, nos castigaba en casa. Pero cuando salíamos y nos portaba mal, nos empezaba a contar. Ronnie, 1. Marcelo, 1. Darwin, 2, porque 2 veces ya se portó mal. Y así cada uno teníamos como un tablerito. Y para cuando regresábamos en casa, ya nos ganamos todos los puntos suficientes para recibir el castigo. Bueno, los vasos se prepararon solitos. Tienen todos los puntos. Los hombres tenemos todos los puntos habidos y por haber para que Dios nos dé el castigo. Nos ganamos solitos. Y eso es lo que el texto enfatiza. Pero también así es muy fácil perderse en ese detalle. Cuando lo más sorprendente y lo central es que Dios está soportando. Está aguantando. Dios está aguantando. Dios sería justo en destruir a los pecadores ni bien pecan a la primera. Sería totalmente justo, irreprochable en su justicia. Pero en lugar de eso, en su paciencia soporta la rebelión de los hombres y les permite vivir y les llama al arrepentimiento. Arrepiéntanse. Se merecen el castigo eterno. Los hombres pecadores, todos nosotros, incluso los que estamos en Cristo hoy. Dios nos aguantó. Dios aguanta. Es paciente, tardo para la ira. Mire, si usted no se ha rendido al Señor, Dios lo está aguantando literalmente. Usted está pecando, deshonrando su nombre, infringiendo cada segundo de su vida sus mandamientos. Usted vive en su mundo. Usted debe hacer lo que Dios manda. Pero usted viola de manera irresponsable, diría usted, no, totalmente responsable. Y Dios le soporta. Dios le soporta. Usted está vivo. Esa es una muestra de su misericordia. Usted está vivo. No está muerto, debería de estarlo. El alma que pecare, esa morirá. Pero acá estamos todos los pecadores vivos. Sin lugar a dudas, Dios va a juzgar. Y aunque pudiese matar a los hombres por pecar, nos deja vivir. Piense por favor en esto. Si no se ha arrepentido aún. Es injusto, totalmente injusto que el hombre se victimice. El hombre injusto se victimice. Por lo que Dios hace el cuarto punto, porque Él tiene todo el derecho de exhibir su misericordia, salvando a quien Él quiere. Es justo que Él castigue, sin dudas, pero también tiene todo el derecho de exhibir su misericordia. Y esto brilla más aún. Verso 23 y verso 24. Y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. El siguiente sermón sin duda va a explorar cómo es este entramado que tanto le costaba entender a los israelitas, de que los hijos de Dios no solamente son los judíos, sino también salvación se extendería a los gentiles. Pero hay cosas que aquí, sin lugar a dudas, debemos de resaltar antes de terminar. La gran obra hecha por Dios al salvar a los elegidos hace un notorio despliegue de toda su gloria.
Ya Dios es observado, sin lugar a dudas, en su poder, en su castigo, en su justicia, pero su misericordia, digamos, se fundamenta o brilla sobre la realidad de que estos de quien Él tuvo que tener ira, estos a quien Él tuvo que castigar, estos pecadores, que haciendo Él justicia con ellos, sería justo y brillaría por su justicia y su poder, sobre estos tuvo misericordia. Me encanta lo que dice John Stott. La sublime revelación de las gloriosas riquezas de Dios y la gloria de su gracia brillará tanto más vivamente contra el fondo sombrío de su ira. Que Dios tenga misericordia, sin lugar a dudas, exalta más a Dios. Claramente el propósito principal de la salvación no es el beneficio de aquellos a quien Él salva. El propósito de Dios al salvarnos no somos nosotros. Esa es una mirada humanista, antropocéntrica de la salvación. Es como que el hombre tiene que recibir. El hombre tiene que llevarse la gloria. No, Dios dijo una y otra vez, mi gloria no le voy a dar a otro. No le voy a dar. Y tiene que ser así. Dios es Dios. Más bien, la honra que a Dios tiene que ir por salvar a hombres pecadores. Él tiene que llevarse la gloria. Los creyentes, sin duda, somos salvados sin mérito alguno de nuestra parte. Y esto es porque Él tiene que llevarse toda la gloria. Todo. Él tiene que quedar exaltado en su gracia, en su compasión, en su perdón. A Él sea la gloria siempre. Por eso es ridículo que el hombre alterque con Dios. Bueno, tal vez, después de leer Romanos, a usted le pueda sonar que es como vano que el hombre pecador busque a Dios. Vamos, ¿qué aprendemos de esto? Que mi mamá, que no es creyente, ya no tiene chances. Que mi hijo ya no tiene chances. Que mi hermano ya no tiene chances. Si a la postre estamos en manos de Dios y Él hace lo que quiere en su mundo, sin lugar a dudas, y todo es conforme a su voluntad, ¿qué más da que uno se arrepienta? ¿Qué más da que salgamos a evangelizar? ¿Qué más da? Si solamente serán salvos a quien Dios ha llamado. ¿Qué más da? Bueno, eso sin lugar a dudas podemos estar tentados a pensar de manera humana. Pero la elección de Dios nunca tiene que ser vista como un acto frívolo. Dios verdaderamente se compadece con el pecador. De hecho, la misma palabra, vasos de misericordia, quiere decir que Él se lamentó cuando nosotros estábamos en nuestra miseria. Él hizo algo por nosotros. Por eso es misericordioso. Porque fue movido en compasión. Y de hecho en la lectura congregacional leímos sobre Ezequiel capítulo 33. A esa porción un comentarista lo denominó de esta forma y es hermoso. El equilibrio perfecto entre la compasión de Dios y sus demandas y responsabilidades por parte del hombre. Es cierto que Dios demanda santidad y es cierto que Dios va a juzgar a las personas por quienes son. Pero también es cierto que Dios es un Dios de misericordia. Mire, el pueblo escogido de Dios en Ezequiel sabía, por medio del profeta, que serían castigados por su pecado.
De manera inminente, Jerusalén iba a ser destruida. Muchos de ellos morirían. Una parte del pueblo ya estaba exiliado en Babilonia. Ezequiel mismo estaba exiliado en Babilonia. Muchos empezaron a vivir en cierta comodidad, por decirlo de alguna manera. Pero en el pueblo, a pesar del llamamiento de Dios, empezó a haber un notable escepticismo hacia la salvación de Dios. ¿Qué más da lo que nosotros hagamos hoy si Dios va a ejecutar su juicio? ¿Qué más da? Los israelitas pensaron que si iban a morir como consecuencia de ese juicio inevitable, no habría razón de tener esperanza para algún futuro. Y por eso Dios les dice, vivo yo, dice el Señor, que no quiero la muerte del impío. Hermanos, tenemos que afirmar esta verdad. Dios no quiere la muerte del impío, no lo quiere. Y por eso llama a todos los hombres a que se arrepientan. Vuélvanse de su iniquidad. Vuélvanse. Nosotros no vamos a entender ese misterio final de cómo es que Dios destina a algunas personas para salvación de antemano, a otras los permite pecar y que se encaminen a su destrucción, pero ambas realidades son revelaciones de Dios y las tenemos que afirmar. Unas exaltan su paciencia, otras exaltan su juicio, pero todo es, sin lugar a dudas, para su gloria. Pero tenga por seguro que delante de Él usted va a ser culpable, no de no haber sido elegido por Dios. Usted va a ser culpable de no haberse arrepentido. Usted delante de Él va a ser culpable de no haber creído en Cristo. Y usted será responsable de todos sus pecados. La elección de Dios no es una excusa suya para no arrepentirse. Romanos hace ese llamado. La misma carta que exalta la soberanía de Dios, su misericordia para salvar a quien quiere, su gracia, su elección, es la misma carta donde Pablo dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo el que cree. Todo, sin excepción, el que cree, ese va a ser salvo. El que se arrepiente, ese va a ser salvo. Romanos 3:21, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe, para que todos los que en Él creen, para todos. Por favor, no deje escapar un segundo más, si usted no se ha rendido ante Dios y no ha creído en Cristo. No espere más. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, muchas gracias. Porque por medio de tu palabra nosotros podemos conocer cosas extraordinarias, insospechables para nuestras mentes, Señor. No hay manera de que el razonamiento humano pueda entender lo que tú elegiste revelarnos a nosotros, Señor. Qué grato es saber, qué certeza, qué seguridad, qué firmeza, Señor. Saber que tú llevarás a cabo tu buena voluntad. Nosotros estamos seguros, descansamos en tus buenas promesas, en la justificación que nos has dado en tu amado Hijo, Señor. Tú llevarás a cabo, sin lugar a dudas, de inicio a fin, esa salvación que para nosotros, por quienes somos, sin lugar a dudas, es injusta, Señor. Gracias, porque no andamos a la deriva. Tenemos esta firmeza, esta certeza, Señor. Pero lo que hemos conocido, que de ningún modo sirvan como una tentación para omitir u olvidar la gran verdad de que tú no quieres la muerte del impío. Señor, sabemos que sin lugar a dudas los que se salvarán será porque así tú lo quisiste. Pero Señor, nosotros confiamos
de que tú no quieres la muerte de los que se perderán. Señor, ayúdanos a ser fieles en esa extraordinaria comisión, la más importante de todas, anunciar tu evangelio. Ayúdanos a tener confianza en tu poder, en tu capacidad única para salvar a quien tú quieres. Y confiando en eso, Señor, predicar el evangelio a cuanto sea posible, Señor. Gracias por todo esto. Gracias, Dios. Gracias, Dios, por habernos amado. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.